¿Estás cansado de que no te salga el arco? ¿Estás cansado de no ser flexible y que no te salga el arco? Pues no te preocupes más, que tengo la solución perfecta para ti. Hello amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo hacer el arco desde abajo y luego el arco desde arriba, o sea, así. Si ustedes ya saben hacerle el arco desde abajo y solo quieren aprender cómo hacerlo desde arriba, pueden ir a este minuto. Ahí es donde está el tutorial del arco desde arriba. Bueno, vamos a comenzar con el tutorial del arco desde el piso. Este ejercicio es de flexibilidad más que de fuerza y más flexibilidad de hombros y de espalda, pero ojo, es más flexibilidad de hombros que de espalda. Sé que mucha gente piensa que para el arco tienes que tener mucha flexibilidad de espalda, cuando la verdad tienes que tener más flexibilidad de hombros, porque puede que tengas mucha flexibilidad de espalda, pero no vas a poder hacer bien el arco si tus hombros no están más atrás de tus orejas. Entonces vamos a ver cómo lograr eso. Para este ejercicio es súper importante que calienten súper bien, sobre todo la espalda, los hombros y las muñecas, pero para no hacer este video tan largo, tengo otro video de calentamiento que está súper completo, les voy a dejar ahí el link para que lo vean. Y hashtag dato, yo no sabía esto y cuando apenas estaba aprendiendo a hacer el arco desde abajo, solo me concentraba en doblar la espalda baja porque yo no sabía que se necesitaba flexibilidad de hombros para hacer el arco. Yo dije, pues el arco, pues solo de la espalda. Pues no. Terrible error que yo cometí, porque luego me comenzó a doler la espalda y tuve que estar fuera de la gimnasia por 3 o 4 semanas, no recuerdo muy bien, y pues eso me retrasó bastante. Entonces mi tip para ustedes es que no se aboracen así, querer hacer el arco bien rápido, porque puede que les pase lo mismo que a mí. Entonces yo les recomiendo ir haciendo muchísima flexibilidad de hombros, y de espalda pueden hacer foquitas. Y el arco al principio, obviamente, como no tienen la flexibilidad necesaria, no les va a salir tan cerrado, entonces tienen que ir construyendo eso poco a poco para que no se vayan a lesionar, porque la flexibilidad no es una cosa que pase así de un día para otro. La flexibilidad es algo que toma tiempo, entonces no se desesperen todo su tiempo si no quieren lesionarse. ¡Se me subieron las hormigas! No sé si se vea, pero ahí hay una. Es que... ay, justo me puse... ¡Ay, no! Justo me puse donde hay un hormiguero, miren. Justo ahí puse mi pie. Hacer como arco 2 veces por 30 segundos. Hacer este ejercicio así, poner la mano y luego voltearse. Esto te ayuda a sentir la sensación de un arco. Haz 10 repeticiones y mantén 5 segundos. Y conforme vayas agarrando confianza, ve bajando más y más. Este es más como para el arco de parada, pero te sirve ir practicándolo desde un principio para que cuando lo aprendas luego se te haga más fácil. Básicamente es hacer lo mismo que el anterior, solo que en vez de quedarte ahí vas a bajar y subir. Este tip es para la gente que no tiene la fuerza suficiente en los brazos como para mantenerse arriba en el arco. Esto les puede ayudar muchísimo y tengo un video de fuerza también por si lo quieren ver para ir desarrollándola. Lo que van a hacer es, se van a poner así y van a hacer un tipo arco y van a intentar subir y bajar. Así vas a ir desarrollando la fuerza, y por si se te colapsan los brazos porque ya no aguantas, vas a caer en una superficie más blanda y pues no te vas a lastimar. Entonces esto es lo que les recomiendo. Asegúrense de que no se caigan. Aquí es para el arco, obviamente desde arriba, y les va a servir para ir perdiendo el miedo de irse para atrás. Y lo que van a hacer es esto. Pueden empezar así y se sientan poquito. Ojo, esto no lo deben hacer en el arco normal. O sea, no quieren hacer esto a la hora de irse atrás. Quieren bajar lo más recto posible,
Pero esto solo es un ejercicio para perder el miedo, así que sí lo pueden hacer. Nada más no se vicien haciendo eso luego de que ya lo hagan. Así que primero deténganse a ver para que no se caiga esto. Y pueden ir bajando así. Y cada vez hacerlo más rápido hasta que se sientan con confianza. Y si pueden empezar, si no les da miedo empezar con los brazos arriba, hagan eso, así le pueden hacer. Y luego regresan como puedan. Y lo tienen que estar reacomodando porque si no se va. Y así le van haciendo hasta que se sientan con confianza. Y ojo, háganlo con mucho cuidado porque se les puede voltear la silla y esto es lo que va a pasar. Uy. Trum, 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 trum. Así que pues tengan cuidado. Bien, una cosita del arco desde arriba es que si tú no eres flexible como yo, lo más probable es que no lo puedas hacer desde arriba con las piernas juntas, pues porque no tienes la suficiente flexibilidad. Pero aunque no puedas, te recomiendo que lo vayas intentando poco a poco conforme vayas desarrollando tu flexibilidad, porque pues se ve más bonito y más estético. Además así es como debe de ser, con los pies juntos. Así que ve practicando haciéndolo para ir creando buenos hábitos y cuando ya tengas la flexibilidad necesaria para hacerlo, pues ya lo haces con los pies cerrados. También algo súper importante que te recomiendo hacer es hacer flexiones hacia el frente o cunitas para que no te duela la espalda. Eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo viernes, ¡chao!